hablar acerca de un tema muy importante que prácticamente fue el trabajo dedicado del apóstol Pablo. El apóstol Pablo trabajó muy fielmente, pero guiado por dos principios muy importantes. Principios que están en el libro de Romanos. El principal, la santificación. Pero a la vez Pablo pudo explicar cómo lograrlo, cómo llegar a la santificación. Y él explicó de una manera magistral la siguiente palabra: consagración. Las dos van de la mano. Consagración produce santificación. Sin consagración no hay santificación. Y es lo que vamos a tratar en esta mañana. Nos vamos a mover exclusivamente en Romanos, básicamente en un capítulo principal que es el 12 y algunos aparte del 11. Por lo tanto, va a ser muy fácil para usted seguirlo en la Biblia. No vamos a mirar otro libro. La carta a los Romanos, porque el libro es una carta que lo escribe el apóstol Pablo. Y es increíble que Pablo no había visitado nunca Roma. Y eso que ya tenía unos 30 años de ministerio, el apóstol Pablo había deseado ir a Roma, pero no había podido ir. ¿Por qué razón? Porque había tomado en forma absoluta la tarea de la predicación a los gentiles. Y en esa carta él les dice: he deseado ir. Por lo tanto, todo lo que él quería decirles en persona, lo escribió. Y lo que escribió fue válido para toda la cristiandad, hasta el día de hoy. Por eso esta carta es escrita en el año 50 después de Cristo. Pablo, ¿desde cuándo predicaba el Evangelio? Casi al mismo momento de convertirse a Cristo, de tener ese encuentro tan especial camino a Damasco, no pasaron sino un par de años para que él ya comenzara a predicar, una vez que fue formado, recibido por el resto de los seguidores de Jesús, porque lentamente la imagen del perseguidor se transformó en la imagen del perseguido. Quizás en ese sentido el apóstol Pablo ejemplifica lo que significa ser cristiano. Antes de ser cristianos somos perseguidores de la verdad de Cristo porque la negamos, no la tomamos en cuenta, la eludimos y vivimos la vida como nos da la gana, haciendo lo que creemos que es correcto. Eso fue primero la vida de Pablo. Y luego, cuando él conoce a Cristo y se convierte a Cristo, se transforma él en un perseguido con aquellos que no comulgaban, con las nuevas ideas de la salvación en Cristo. Algo parecido nos pasa a nosotros. Por eso, algunas veces alguien dice: yo era más feliz antes de ser cristiano. Le caía bien a todos porque hacía lo que todos hacían. Pero ahora que me volví cristiano me dicen fanático, fundamentalista, retrógrado. Me escuchan, pero como que no me oyen. Si usted vive esa situación, dele gracias porque está haciendo lo mismo que el apóstol Pablo. No puede ser de otra manera la convicción cristiana. No puede ser de otra manera y Pablo lo ejemplifica. Pablo predicaba el Evangelio desde el año 35 después de Cristo, muy cerca de cuando fue su conversión. Es su tercer viaje misionero que está haciendo.
acababa de volver de toda la parte mediterránea donde había estado fundando iglesias. Y vemos que este tiempo de espera para escribir esta carta tuvo una buena razón. Romanos muestra ahora una comprensión profunda y madura del Evangelio. Dios tiene su tiempo para todas las cosas. Quizás Pablo podría haber salido de una vez a hablar del Evangelio. Él era un rabino, tenía conocimiento, pero Dios lo puso a esperar, Dios lo puso a trabajar, Dios lo puso a sufrir un poquito por el Evangelio para que valorara si hacía o no hacía esa función. Y todo ese tiempo previo trajo como consecuencia que él ahora en su propia vida ha tenido una comprensión madura, segura de lo que significa el Evangelio y cuáles son las consecuencias de vivir el Evangelio y de predicarlo. Encontramos entonces en Romanos las bases y los principios de la vida cristiana, mejor que en ningún otro de los libros del Nuevo Testamento. Y el énfasis que tiene Pablo, lo que él espera que esta carta produzca, no solamente que haya una comprensión madura del Evangelio, sino también que entendamos sus verdaderas bases y cuáles son sus verdaderos principios. Por otro lado, Pablo exalta una gran verdad que descubre, y esa verdad es esta: la culpa de la humanidad y la redención por fe en Cristo. Pablo reconoce que toda la humanidad es culpable, incluidos los judíos, y él era judío. Por lo tanto, si la culpa es universal, la única solución es la fe en Cristo. Y esto le lleva a Pablo a expresar: Dios es absolutamente justo. Quizás qué idea tenía Pablo, que de pronto había una cierta preferencia de Dios por los judíos, a pesar de su desobediencia, a pesar de su incumplimiento, pero el Espíritu Santo le va mostrando a él que no, Dios es completamente justo. Ama a los judíos, ama a los gentiles, pero a ambos Dios le muestra qué es lo que tienen que hacer si quieren ser salvos. Ese es el secreto que nosotros encontramos en Romanos. Vamos ahora a lo que Pablo nos quiere compartir sobre la consagración y la santidad, pero especialmente sobre la consagración. Vamos a irnos a Romanos capítulo 12 y nos vamos a manejar esta mañana solo en 2 versículos, el 1 y el 2, prácticamente. En Romanos 12:1, ¿ya lo encontraron? ¿Sí? Entonces, no mueva su Biblia de ahí porque ahí nos vamos a mover. Pablo dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es prácticamente la conclusión de los primeros 12 capítulos. La comprensión a la cual llegó Pablo. Es decir, esto es lo que tenemos que hacer. Esto es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, hay un pequeño secreto aquí, y es este. Si miramos los versículos 33 al 36, que están arribita, es el término del capítulo 11, los versículos 33 al 36, arriba de Romanos 12:1.
encontramos algo que es bien interesante, cómo terminó ese capítulo 11. Dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Antes de entrar al capítulo 12, donde él va a aconsejar firmemente a sus discípulos y a todos los que van a leer esa carta, él hace como un reconocimiento antes de lo que va a decir. Esos versículos les podríamos llamar una doxología. ¿Qué es una doxología? Cuando usted mira el diccionario, dice que una Emilita, hay que hablarle con cariño porque es fuertecita, ¿no? Sí. Sí. Una doxología es una alabanza y reconocimiento a la superioridad de Dios. Eso es una doxología. Y Pablo la hace. Como diciendo, las verdades que he comprendido en mis primeros 11 capítulos, qué alegría. ¿Cómo reconozco lo que Dios ha hecho por el mundo y lo que espera de cada uno de nosotros? Y esa va a ser la motivación de él para empezar a hablar en el capítulo 12. Veamos ahora el capítulo 12:1. ¿Por qué razón Pablo está tan contento? ¿Por qué alabó tanto a Dios? En el capítulo 11, versículo 25-27, otra vez un poquito más arriba, el Espíritu Santo le mostró al apóstol Pablo algo que a él como judío lo llenó de alegría, lo llenó de esperanza. Hasta antes de escribir esta epístola, parecía que el pueblo judío tenía que enfrentar una lejanía de Dios absoluta. Como que Dios, así como se olvidó 400 años de ellos antes que llegara Jesús, Pablo pensaba que a lo mejor toda la preferencia de Dios estaba con los gentiles. Pero ¿qué descubre en el capítulo 11, versículo 25 al 27? Descubre el plan que Dios tiene para con Israel. Es decir, Dios no se había olvidado de su pueblo. Tenía un plan para él. Y leemos versículo 25 al 27, capítulo 11 de Romanos. Ojalá véalo en su Biblia. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Aquí se está hablando el mismo, ¿y a quién? A los gentiles. Porque de pronto los gentiles podrían decir, nosotros que hemos confiado en Jesucristo, hemos tenido acceso a la salvación. Y en cambio los judíos que todavía nos persiguen no van a tener acceso a la salvación. Era muy lógico que pensaran así. Bastante habían sufrido los gentiles en manos de los judíos. Pablo era judío y también le preocupaba esa situación. Y cuando él descubre el plan de Dios aquí, que el Espíritu Santo se lo revela a él para escribirlo, indudablemente que para Pablo es una gran felicidad. No quiero, hermanos,
que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. No piensen que ustedes nomás van a ser salvos. Porque lo que ha acontecido a Israel es un endurecimiento en parte. Es decir, no están perdidos totalmente. Sí están endurecidos, pero no están perdidos. No han salido del radar de Dios. La Biblia dice que Dios nunca abandona a aquello que Él ha permitido que sea su hijo. El Antiguo Testamento dice, ¿qué padre, qué madre va a abandonar a su hijo? Sobre todo la madre después de darlo a luz. ¿Y quién dio a luz al pueblo judío? Dios. Dios. Por eso les dice aquí, lo que ha acontecido a Israel es endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Es decir, el endurecimiento de Israel fue permitido por Dios, ¿para qué? Para que los gentiles tuvieran mayor apertura a la palabra que les dio el Señor Jesucristo. Pero ahora el plan es completo. 26. Y luego todo Israel será salvo como está escrito, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. En otras palabras, hoy día nosotros podemos pensar, pero ¿cómo es posible que Israel se haya endurecido tanto? Que ha firmado un acuerdo donde él va a ser parte junto con los musulmanes y los católicos de una nueva religión mundial. Uno diría, no puede ser, son cosas que chocan. Imaginarse que los judíos en Israel se van a dar la mano con los musulmanes es algo casi imposible de creer. Pero es parte del endurecimiento que Dios ha permitido hasta ahora. Pero ese endurecimiento va a cambiar. ¿Cuándo va a cambiar? Cuando en la segunda venida de Cristo ellos contemplen por sus propios ojos en el cielo la venida del Mesías, del Señor Jesucristo, le van a reconocer. Y van a lamentar y llorar porque cuando debían haberlo reconocido, no lo reconocieron. Hasta hoy no lo reconocen. Pero Dios en su plan tiene el tiempo para ellos, en que serán recuperados. Y Dios hará del pueblo judío en el cielo y de la iglesia un solo pueblo, un solo Dios y un solo Señor. No hay duda alguna que eso significó una tremenda alegría para Pablo, darse cuenta de eso. Por eso podemos entender ahora unas palabras de Pablo que decía, bueno, ¿qué saco yo con ganar el mundo si me pierdo a mí mismo? ¿Estaba pensando en su mala conducta? No. Estaban pensando, yo soy judío. Y si bien he creído en Cristo, pero familia, amigos, son judíos y ellos se van a perder. Entonces cuando dice me voy a perder a mí mismo, está hablando en términos, ¿qué pasará conmigo como judío? ¿Me voy a perder? La familia, los amigos. No quiero solamente yo tener la dicha de la salvación. Por eso que esto lo anima a él a escribir lo del 12. El saber que Dios es justo. Y ahora Pablo entiende mejor lo que escribió al principio de Romanos. Cuando en los primeros capítulos de Romanos, Pablo expone la culpa universal. Todo hombre es culpable, sea gentil o sea judío. Y todos necesitan la misma salvación.
pero ahora ya tiene perfectamente claro esa situación. El objetivo de Dios entonces, al permitir el endurecimiento del pueblo judío, fue que la palabra llegara a nosotros. El rechazo que el pueblo judío hizo de Jesús, Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Fue parte de un plan no hecho. Dios no quería que el pueblo judío se endureciera. Pero a través de la decisión del pueblo judío, Dios dijo, puedo hacer un mejor plan. Y esa es una de las cosas que nosotros tenemos que aprender. A veces nos aferramos tanto a lo que se ha hecho en el pasado y no creemos que Dios puede hacer algo mejor. Y generalmente es así. Por eso que en el libro de Proverbios dice, no seas necio, aunque nosotros lo decimos, sobre todo los viejitos, no seas necio, no digas todo tiempo pasado fue mejor. Porque en la perspectiva de Dios, Él hace nuevas todas las cosas. Por lo tanto, entonces, en el capítulo 12, va a hablar específicamente de la consagración. ¿Qué es lo que le permite al cristiano acceder a la santificación? Vamos viendo. Así que, hermanos, os ruego, es una expresión muy humilde, os ruego. No les dijo, les mando, os ruego. ¿Qué significa en el original esa palabra? Pablo está diciendo allí, me pongo al lado de ustedes. Me pongo al lado de ustedes para mostrarles cómo deben hacerse aquellas cosas que les voy a recomendar. No es una instrucción dada desde arriba, tómela usted y hágala. Me voy a poner al lado de ustedes. ¿Y qué voy a hacer estando ahí al lado de ustedes? Exhortar, animar a que den pasos de fe seguros, consolar, especialmente cuando vean que la vida cristiana, así como significa bendición, a veces también significa un problema. Y aparte de eso, voy a orar junto con ustedes. Voy a ser un compañero de ruta. Y es interesante que esa misma acción es la que hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo anima, consuela, exhorta. Pero qué bueno tener a alguien al lado que también haga lo mismo. Anime, consuele y exhorte. Porque la consagración no es algo fácil. Implica una decisión. Os ruego. Luego dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Vamos a verlo ahora, más adelante, con más calma, exactamente eso. Pablo entonces nos exhorta en el nombre de Él, hablando en el nombre de Cristo. Y les dice a sus lectores, ¿por qué razón es bueno que lo deban hacer? ¿Por qué razón es bueno que lo deban hacer? Dice, porque deben tomar en cuenta las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios. Pablo está diciéndoles, tomen en cuenta las bendiciones recibidas. No olviden lo que Dios ha hecho por ustedes.
Si Dios ha hecho eso por ustedes, Él tiene razón en pedirles lo que les está pidiendo. Hay 5 cosas que tienen que ver con la consagración y que nos van a ayudar a entender mucho más. El versículo 2 del capítulo 12. Siempre en Romanos, estamos en Romanos, no nos salimos de ahí. Dice, no os conforméis. ¿Qué significa esa frase? No os conforméis a este siglo. La palabra conformarse en el original, en el griego, significa lo siguiente: asumir una expresión externa, asumir una cara externa, asumir una imagen externa que no corresponde con la que tenemos en el interior. Conformar. 2 palabras. Conformar. Puede usted decir, formar una imagen exterior y yo participar en ello. Conformar. Es muy fácil construir una expresión externa que no refleje la vida interior. Y Pablo aquí les dice, el paso hacia la verdadera consagración tiene que ver con una realidad que sea cierta, una realidad que sea verdadera. Aquí está aludiendo Pablo a lo que hacían los fariseos. Los fariseos eran especialistas en conformar una visión hacia afuera, un exterior agradable, pero un interior que contradecía totalmente eso. A veces nos toca a nosotros lamentablemente conocer ese tipo de experiencias, pero conocemos la realidad después de mucho tiempo. Por ejemplo, sucede en el matrimonio. Uno escucha a veces en la consejería, pastor, si yo hubiera sabido quién era la persona con la que yo me estaba casando, no me hubiera casado. ¿Qué fue lo que le trajo? Una conformación exterior. Una imagen que proyectaba cariño, seguridad, fidelidad, amor. Siempre voy a estar contigo. Pero pasó el tiempo y descubrió qué había realmente en el interior. En los medios cristianos también pasa esto. También pasa esto. Y qué fácilmente somos engañados. Fácilmente. En 50 años de ministerio, humanamente hablando, yo me pregunté muchas veces, Rogelio, ¿y vas a seguir en esto? Porque duele cuando usted descubre la verdadera conformación de una persona internamente. ¿Le ha pasado a usted? ¿Cómo se ha sentido? ¿Ah? Se produce algo muy negativo. Usted después no quiere confiar en nadie. Ese es el problema. ¿Sucede en los medios cristianos? Sí, sucede. No podemos decir esto solo sucede en el mundo. Sucede. Por eso estos tiempos que estamos viviendo y el plan que Dios está realizando nos va a obligar y ya nos está obligando a mostrar nuestra conformación interior. Vamos a tener que hacerlo, definitivamente. No os conforméis, dice, a este siglo. ¿A qué se refiere? Este siglo no es otra cosa que el sistema predominante de creencias y valores
el sistema predominante de creencias y valores en el mundo en que vivimos. ¿Cuál es el sistema predominante de creencias y valores en el mundo en que vivimos? Y aquí Pablo se está refiriendo al sistema perverso que Roma había enseñado a los pueblos que estaban bajo su dominio. En Roma sucedía todo lo mismo que hoy sucede en los peores lugares. Y Pablo les dice, la consagración a Dios no va de la mano con vivir la filosofía que el mundo tiene hoy. Pero seamos honestos, ¿cuánto cuesta dejar una filosofía que a lo mejor por años la vimos y la aprendimos? Gracias a Dios, los que venimos de una generación más antigua, nuestros padres no tenían la misma manera de pensar de hoy. ¿Y cuál es la consecuencia en el mundo de hoy? En que no tenemos una generación de personas entre los 18 y los 25 años que hayan podido recibir la herencia de las generaciones antiguas: la oración, la Biblia y la vida espiritual. No la recibieron hoy los que tienen entre 18 y 25. Y si la recibieron, ¿por qué razón no la tomaron en serio? Por lo que Pablo dice aquí. Porque había que tomar una decisión. ¿Cuál decisión? No se deje llevar, no admita, no crea, ¿qué cosa? El sistema predominante de creencias y valores en el mundo actual. La generación del siglo XXI no fue capaz de resistir a esto. No fue capaz. Y es la que nosotros vemos hoy con mucho pesar. Fíjense que es una situación tan delicada que es bueno que ustedes lo sepan. Hay varias iglesias donde los grupos de jóvenes se cerraron. Y son iglesias serias que dijeron, no vamos a seguir entreteniendo jóvenes. Una de ellas de un muy buen amigo, una iglesia grande y muy seria. La iglesia Cruzada Cristiana, aquí en Cali. Y ellos dicen, tenemos que recuperar a los padres para que recuperemos a los jóvenes. Y es cierto, eso es lo lógico. Eso es lo lógico. Por eso la advertencia de Pablo. Nosotros creemos que hay que insistir, siempre, insistir. Yo hablé con mi amigo el pastor de allí y le dije, hombre, insistan, aunque venga uno, insistan. Insistan con los padres, hay que hacerlo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación del entendimiento. Y Pablo usa la palabra transformaos. Es la palabra metamorfosis. La renovación del entendimiento es la consecuencia ¿de qué? ¿De estudiar más? Aparentemente podríamos decir eso. ¿Cómo se renueva el entendimiento? Con nuevos conocimientos, no hay duda. Si entendemos eso, que pareciera decir, significa entonces que la solución para una buena consagración es ser un doctor en teología. Cosa que no es verdad. La teología no nos lleva a la consagración. Lo que nos lleva a la consagración es el hacer lo que teológicamente la Biblia nos dice.
Transformaos, dice, transformaos. Es una metamorfosis y tiene que ver con una cosa muy específica. Cambien la apariencia externa, que no es correcta, por la apariencia interna. Transfórmense, hagan una metamorfosis. Enfrenten su realidad interior y su realidad interior les indica que tienen que acercarse a Dios, pedir perdón, renovar sus votos, volver a caminar como hay que hacerlo, háganlo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Eso es lo que está diciendo. Transformaos, una metamorfosis. Y la consecuencia de esa transformación es lo mismo que pasó en Jesucristo, porque la palabra metamorfosis también se usa para la transfiguración de Cristo. ¿Cómo conocían los discípulos al Señor Jesucristo? Lo veían todos los días. Sus ropas eran normales. Se vestía como todo rabino debía vestirse, con su túnica, con su manto blanco, como otros rabinos. Jesús no tenía una vestimenta diferente a los otros rabinos. Lo conocieron haciendo milagros, pero siempre en el nombre de su Padre. Pasó hambre junto con sus discípulos muchas veces. Se sintió agobiado muchas veces. Esa fue la conformación exterior de Jesús que ellos vieron. Pero en la transfiguración, en el monte, ¿qué pasó con Jesús? Por primera vez vieron la imagen interior de Jesús. Ahí conocieron esa imagen interior, el verdadero ser de Él, hablando con Moisés, hablando con Elías, rodeados de luz e iluminados, a tal punto que Pedro dijo, aquí tenemos que quedarnos. ¿Qué otra cosa más grande podrá haber en el mundo que convivir con Moisés, Elías? Y ahora entendemos lo que él nos dijo. Ahora entendieron que el que estaba al lado de ellos era Dios hecho hombre. Cuando Pablo usa esta figura, nos está diciendo a nosotros lo mismo. Transfigúrense. Transfigúrense. Permita que aparezca en usted el verdadero ser que Dios, a través de Jesucristo, ha construido y está construyendo. ¿Vamos entendiendo hacia dónde va la consagración? La consagración no es asistir más a la iglesia. Estas sillas no lo van a hacer consagrado. Ni yo. Es una decisión personal. ¿Por qué es una decisión personal? Porque usted, y al igual que yo, nos conocemos y sabemos por dónde andamos caminando. Entonces eso dice Pablo, hermanos, transfórmense. El ejemplo es Cristo. Entonces, miren los aspectos de la consagración. Asumir una expresión externa que esté en acuerdo con la interior. Segundo, no podemos ser absorbidos por el sistema de creencias y valores en el mundo que vivimos. No podemos ser absorbidos. Tenemos nuestra propia manera de pensar, tal como está en la palabra de Dios. Hoy día estamos viviendo en Colombia un momento dramático respecto de esto que acabamos de hablar. El sistema predominante en nuestro siglo. Hay una discusión tremenda respecto de lo que pasó
con un producto del embarazo de 7 meses que fue dejado morir. Lo que se escuchó en un debate que hubo hace varios días en la radio, donde estaban defensores de la situación, y otros que no defendían la situación que había ocurrido. Y se alegaba lo siguiente: lo más importante en el día de hoy son los derechos humanos. Pero ocurre que los derechos humanos, esa palabra que aprendimos a lo mejor hace mucho tiempo de profesores, cambió, tiene otro sentido ahora. A mí, cuando antes me hablaban de derechos humanos, ¿a qué iba yo? Los derechos universales del hombre, que ahí están. Pero ocurre que van a entrar también en cambio. Van a entrar en cambio los derechos humanos, tal como están en los derechos universales. Va a desaparecer la libre opinión y opinar en conciencia. Va a desaparecer. ¿Qué es un derecho humano hoy? Un derecho humano hoy es que usted tiene una serie de derechos naturales o atribuidos a usted que nadie los puede tocar y nadie los puede objetar. Para eso están las cortes internacionales que explican todo esto. La Corte Internacional de Derechos Humanos definió la vida, ¿cómo le parece? Ya no es un médico el que define la vida, es un abogado. ¿Qué le parece a usted? Y dicen lo siguiente: en primer lugar, la mujer es absolutamente dueña de su cuerpo y de lo que hay en su cuerpo. Ese padre que presentó una demanda por lo que la esposa hizo, exactamente le dijeron eso. La decisión única en este asunto es de la madre. Entonces, yo me uno a lo que dijo ese hombre. Entonces, ¿cuál es nuestro papel como padres? ¿Cuál es nuestro papel? Financiamos un embarazo, pagamos todo lo que se necesita, nos llenamos de esperanza. No podemos participar más en un embarazo que eso, dijo el padre. Respaldar. Y dijo él, yo esperaba ver ese hijo. Ahora, criticar, insultar a esa madre es atentar contra su derecho humano. La Corte dice que la vida se considera vida cuando el producto del embarazo sale de la matriz y es capaz de respirar por sí mismo. Imposible que viva. Si no le ayudan al primer respiro y los primeros cuidados, entonces, ¿cuántos mueren allí? Son dejados en una mesa. Por eso que cuando aquí la Biblia dice, no se conformen, especialmente a este siglo, a la manera de pensar de este siglo. Pero supongamos que usted decide no conformarse, obedece lo que Pablo le aconseja aquí. Usted está en una reunión del colegio, lo citaron para hablar justamente acerca de ese tema, porque hay niñas ya en edad que tienen que saber eso en el colegio. Y una madre se levanta y dice, estoy muy de acuerdo con este concepto del aborto. Es la mujer la que tiene que decidir. Pero como usted es cristiana, se decide a levantarse y a ponerse de pie. Y usted dice, no estoy de acuerdo porque eso es un asesinato. Menudo lío, si lo hace en Chile, se mete ahora. Ha atentado contra el derecho humano de esa persona.
tiene el derecho humano a hacer lo que piensa hacer. Y la ley le respalda. Entonces, en Chile, ¿qué pasa? Hay una ley ya que la van a llamar y va a tener que pagar una multa. Y si no está de acuerdo y busca reincidir e insistir en su concepto, unos días de cárcel para que reflexione. Unos días de cárcel para que reflexione. Esa es la realidad en que estamos viviendo. Por eso que el consejo de Pablo nos pone a nosotros en una situación donde tenemos que elegir. ¿Con quién estoy? ¿A quién respaldo? ¿De quién doy cuenta? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Comprobar la buena voluntad de Dios. La gran pregunta del creyente, ¿cómo puedo saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo puedo saberla? Pablo aquí dice directamente, en la medida en que vivas tu verdadera imagen interior. En la medida en que vivas tu verdadera imagen interior. ¿Cierto? La Biblia dice, Dios no escucha a los pecadores, excepto cuando necesitan salvarse. Y también los escucha cuando confesamos nuestros pecados. ¿Es fácil la consagración? ¿Será que Dios la puede hacer más liviana para nosotros porque le somos simpáticos? No, de ninguna manera. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo se logra esto? La renovación del entendimiento, que ahí lo dice en estos versículos 1 y 2. La renovación del entendimiento. ¿Qué significa renovar el entendimiento? Cambiar la manera de pensar. Cambiamos la manera de pensar y cambia nuestro estilo de vida. Pero no es fácil cambiar de manera de pensar. Porque si cambiamos de manera de pensar, vamos a quedar fuera de cierto nivel, de cierto grupo de la sociedad de hoy. ¿Estaremos dispuestos? ¿Seremos como ese padre que está peleando legalmente, aunque no va a ganar, pero peleando por lo que es justo? ¿Qué piensan ustedes que habrán dicho las mujeres que estaban en ese debate? Le dijeron discriminador, machista. Lo mismo nos pasa a nosotros si cambiamos de manera de pensar. Hay varios que nos van a decir, qué lástima, yo te creía inteligente. Y algunas veces más fuerte. Parece que de nada te sirvió pasar por la universidad, parece que pasaste por la puerta y no entraste. ¿Cómo piensas así? ¿Estaremos dispuestos a eso? Por eso que la consagración va de la mano con la santidad. La santidad es apartarnos cada vez más hacia el lado de Dios. Y para apartarnos y que Dios nos responda, tenemos que ir en un proceso de consagración, en decisiones que muestren nuestra consagración. No es fácil. Claro que no es fácil. Muchos son los llamados. Usted fue llamado. Usted aceptó a Cristo igual que yo. No sé usted, yo quiero sentirme escogido también.
es decir, fiel. No sé usted. Finalmente, vamos a comprobar, versículo 2, cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este es el problema con hacer la voluntad de Dios. A veces es agradable, pero cuando es perfecta, a veces ya no es tan agradable. Por eso aquí estas dos palabras en la Biblia, no es que las dos vayan pegadas para un solo significado. Hay dos cosas que significan. Agradable, gracias Señor. Perfecta, gracias Señor porque me corrige. Son dos sentidos que tiene la voluntad de Dios. Pero ¿qué sucede si queremos vivir siempre en el lado agradable? Está el lado también que tiene que ser perfecto. Y no es fácil entrar en esa ruta, pero esa es la que se nos pide a cada uno de nosotros. Yo me preguntaba, bueno, ¿y cómo Pablo logró esto? Porque Pablo no solamente fueron palabras o frases, fue una realidad. ¿Cómo lo logró? ¿Cómo lo logró? Hay una palabra que no es agradable. Con un poquito de sufrimiento. Mire las cosas que tuvieron que pasar en la vida de Pablo. ¿Qué pasó con todo el nivel social al cual él pertenecía en Roma? Cuando decide consagrarse al Señor. Acuérdense cuando él visita a uno de los con más autoridad, un rey de una sección del imperio. Él conocía a Pablo, lo había conocido como rabino, lo había conocido como abogado con todas las cosas que Pablo tenía. Y Pablo es llevado preso delante de él, delante de su amigo, delante de quien lo conocía. Entonces Pablo decide compartirle el evangelio a su amigo, que está allí sentado en el sillón de toda autoridad. Y cuando él termina, Pablo le dice, su amigo, yo te conozco, ¿sabes una cosa? Tengo la impresión que las muchas letras te han vuelto loco. Es decir, yo conocí al Pablo rabino, al Pablo abogado, al Pablo militar, al Pablo fuerte, al Pablo decidido, el Pablo que inspiraba miedo. ¿Qué te pasó? ¿Te volviste cristiano? En mi impresión, creo que el mucho estudio te ha vuelto loco. ¿Es agradable recibir ese concepto después que usted habla con alguien sobre Cristo? Ahí es donde tiembla nuestra dedicación al Señor. Por eso que es mucho más fácil manejar una visión exterior. Es más fácil, mucho más fácil. Es una visión complaciente donde usted no le cae mal a nadie. Pero Dios juzga el interior. Y la consagración implica esto. Por eso que la Biblia dice, para que concluyamos, dice seguir la paz con todos. ¿Qué significa seguir la paz con todos? ¿Estar en buena relación con todos? No, no significa eso. No significa eso. La paz es la consecuencia de la justicia. Cuando dice seguir la paz con todos, está diciendo, sea justo.
A veces su decisión no será bienvenida, pero sea justo. Eso le permitirá vivir en paz. Y como consecuencia, tiene acceso a la santidad. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. ¿Qué pensamos de Pablo entonces ahora? Pablo dijo, yo no quiero perder el premio que me espera. Y él vio 12 sillas preparadas para los 12 apóstoles en el cielo. Y él dijo, yo no voy a perder mi silla, ni por nada. Por eso prosigo al blanco. Vamos a inclinar nuestra cabeza. Estando con nuestra cabeza inclinada y no se preocupen, hagámoslo en silencio esta vez. Muy suavecita la música. Le voy a pedir que incline su cabeza. Y tenga allí un tiempito de oración. Pregúntese, ¿qué me preocupa más? ¿Mi conformación exterior o mi conformación interior? ¿Qué tan dispuesto estoy a hacer el cambio? Si lo hago, ¿será que Dios me va a respaldar? Es una decisión difícil. Pero los tiempos también son difíciles. En el cielo de Indonesia, la gente de Indonesia que fue testigo de eso, gritaban como locos. Hay un video de eso. En los cielos de Indonesia apareció un caballo blanco yendo de izquierda a derecha, apenas por unos 15-20 segundos. Indonesia, un país que no es cristiano, otro video muy examinado, muy analizado, no es cualquier cosa. Un bebé de 2 años, junto con decir agú, 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 decía, el Señor viene, Señor viene, Señor viene, y nadie se lo había enseñado. Lo que Jesús dijo, de la boca de los infantes, de la boca de los niños, vendrá la sabiduría. Y así tantas otras cosas que están sucediendo que nos reafirman a nosotros los creyentes, estoy contigo, no te preocupes, estoy contigo, sé fuerte, estoy contigo, no desmayes, estoy contigo, haz lo que debes hacer. No sintamos temor. Nuestra amistad, primero que nada, es con Dios. Él es la fuente de nuestra seguridad. Hable con Dios en sus palabras.
Por eso terminamos un poquito antes para tener este tiempo en que cada uno oremos y tomemos una decisión. No es la decisión de aceptar a Cristo, sino la de vivir, como Él dice. Señor, te damos gracias porque a través de la vida del apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles, pero a la vez el apóstol del mundo, porque él manifestó su preocupación por el endurecimiento del pueblo judío. A través de él, Señor, y el propio ejemplo de él, el cómo debemos vivir en los días de hoy. Señor, que aprendamos a reconocer que la única y verdadera amistad es contigo. Vivimos en el mundo, estamos en el mundo, alternamos con el mundo, pero no somos como el mundo. Gracias, Señor, porque el tiempo que viene será un tiempo donde tú vas a manifestar el amor y el cuidado por tus hijos que están en fidelidad. Ayúdanos, Padre. Sé tú con cada uno de nosotros. Fortalece nuestras vidas. Y a los que somos padres y tenemos hijos, ayúdanos, Señor, a que ellos conozcan nuestra verdadera conformación interior. Ayúdanos. Que los protejamos, Señor, de este siglo y sus enseñanzas, sus principios que no existen. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Especialmente los nuevos matrimonios que están ocurriendo en el mundo y que lamentablemente toman la decisión de no tener hijos. Hay temor por lo que sucede, por las dificultades. Pero, Señor, contigo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y murió en la cruz por nosotros, nuestro Señor Jesucristo.